Bendito seas, Abacadosh, por la Torá y por la vida, por el amor y la paz. Que sea tu placer bendecirnos con gran bendición y a todo tu pueblo Israel en el nombre y por los méritos de Yahoshua. Nos disponemos a estudiar la Parashá Shemot. Te pedimos que nos permitas extraer una enseñanza aplicable a nuestras vidas en esta época y que el estudio de Torá nos liberte y destruya toda situación que esté delante de nosotros, toda opresión, todo bloqueo, en el nombre y por los méritos de Yahoshua. Nos disponemos al estudio en esta hora para la gloria de tu nombre. Amén. La parashá de esta semana, la sección de esta semana de la Torá, lleva por nombre Shemot. Es la primera porción del segundo libro de la Torá. El nombre Shemot es el nombre original de el libro conocido en la cristiandad como Éxodo, que viene de salida. Pero como ya hemos aprendido, las porciones de la Torá nombran el libro según lo que dice el primer versículo. Y esta sección comienza diciendo Ve'ele Shemot Bnei Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Jabayim Mizraim es de Jacob. De los hijos de Israel que vinieron, de Jacob, que vinieron a Egipto. Y automáticamente narra los nombres de cada uno de los hijos de Jacob en orden de nacimiento, según la connotación que tenían en ese momento. Lo primero que cabe destacar en esta porción de esta semana es la importancia del nombre, del Shinu Shem, de tener un nombre bueno, un nombre nuevo, un nombre bueno, porque el nombre denota características de la persona e incluso permite el ingreso de una luz que conecta el nombre de la persona con el Creador, porque el nombre es lo que denota la luz de esa alma. Enseñaron los cabalistas incluso que cuando algo no está muy bien en la vida de la persona, hay que revisar el nombre, porque pudiera haber alguna carencia en ese nombre, algún defecto, pudiera tener alguna connotación ese nombre que está trayendo a la vida ciertas situaciones, ciertas carencias. Entonces, los cabalistas sugirieron que cambiar el nombre de un individuo cuando tiene mala fortuna es sumamente importante, porque el nombre es un medio por el cual nosotros estamos conectados al Creador. ¿Entiendes? El nombre nos conecta, nos vincula al Creador, y principalmente si la persona tiene un nombre hebreo. Todos los nombres, cuando miramos la Torá, todos los nombres de la Torá, de los hombres de la Torá, hacen alusión a un atributo, un favor, una virtud de la divinidad, o algo que la divinidad hizo en sus vidas. Y ese potencial entonces se desarrolla en la conciencia del alma de aquel que posee ese nombre. Entonces, la
la importancia que tiene un buen nombre es trascendental en la energía y en la búsqueda del individuo. Al igual que un cable eléctrico que vemos en la calle, que conecta la luz, la energía en nuestros hogares, así como él proporciona energía a nuestras casas. De esa misma forma, nuestro nombre se conecta con el Creador y se conecta con una misión. Y esa misión a la que nos conecta el nombre es como un canal a través del cual fluyen las bendiciones para nuestras vidas. Entonces, si el nombre no tiene una connotación correcta, puede generar ciertas condiciones en la vida de la persona no favorables. Y por ello los cabalistas enseñaron que debemos de, cuando eso sucede, cambiar el nombre. De hecho, vemos en Apocalipsis, en el tiempo de la era mesiánica, que a cada persona se le dará una piedrecita donde estaría introducido adentro un nombre nuevo, que nada más quien lo porta sabe cuál es su significado, cuál es su sentido, cuál es el nombre. O sea que la conciencia del nombre es muy importante. Vemos en la Torá cómo desde Adán fue importante para Adán ponerle nombre a los animales, porque el nombre denota la función de aquello que se nombra. Si las cosas no tuvieran nombre, no supiéramos para qué sirven. Incluso fuéramos ignorantes de el funcionamiento de las cosas si carecieran de nombre. Pero inmediatamente conocemos el nombre de las personas, animales u objetos, podemos entrar en contacto con la connotación que tiene ese objeto, esa persona, ese animal. Entonces, la sabiduría de la Kabbalah nos enseña que nuestras almas tienen un nombre incluso antes de llegar a este mundo físico. Las almas que provienen, por ejemplo, de una misma rama del árbol de la vida en los planos superiores, comparten el mismo nombre en el mundo espiritual. ¿Ve? Ahora, el nombre que se le otorga aquí al alma no necesariamente tiene que ser el nombre que el alma tiene en el plano trascendental, porque el nombre que asumimos aquí es parte de nuestra misión, es parte de lo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo sus hijos, vimos en la sección de Génesis que cada uno de los hijos, cuando nacía, se le nombraba según la connotación, según el momentum en el que nació y lo que significaba su nombre guardaba relación con el acontecimiento de su nacimiento. Sin embargo, cuando Yosef nace, se le pone Yosef, diciendo, este también se añade al pueblo. La misión de Yosef, el nombre Yosef, tiene que ver con añadirse a un grupo de personas que tienen una necesidad. Entonces, la misión de Yosef se ve espectacularmente expuesta cuando es vendido a Egipto. Cuando es vendido a Egipto, él es añadido a Potifar y Dios bendice todas las cosas de la casa de Potifar, porque Yosef fue añadido a la casa de Potifar. Luego Yosef es añadido a la prisión, a la cárcel, y se convierte en el supervisor de la cárcel, porque fue añadido al jefe de la cárcel. Luego, cuando el faraón tiene un sueño que no tiene quien se lo interprete, Yosef es añadido a la corte del faraón y le interpreta los sueños. Fíjense cómo la connotación del nombre es la que está vibrando ahí. Y luego de que él es añadido a la corte del rey e interpreta el sueño para
para enfrentar su nueva misión, el faraón, le cambia el nombre a Sanaparnea, el que revela lo oculto, porque a partir de ahí Yosef iba a entrar en un nivel de conexión espiritual para descubrir las cosas que iban a suceder en el futuro. Por eso es que él le dice a sus hermanos cuando le introduce la copa a Benjamín en su saco, le dice: ustedes no saben que un hombre como yo puede adivinar. La connotación del nombre Senaparnea toma vida en la conciencia del individuo. La connotación del nombre toma vida en el desarrollo del individuo. Entonces, cuando estamos conectados al significado, al sentido del nombre, nuestra vida toma mayor sentido. Y en el plano espiritual, como decía ahorita, nuestros nombres están conectados a una misma rama, a una misma alma, en una rama del árbol de la vida. Y ese nombre está conectado de forma natural al poder del alma. Entonces, cuando se menciona un nombre, cuando se habla se pronuncia un nombre, se está pronunciando el poder de esa alma. Por eso la parashá esta semana comienza diciendo que estos son los nombres de los hijos de Jacob que llegaron a Egipto, y comienza a decir los nombres: Rubén, fulano, fulano, como si el lector no supiera los nombres que ya se habían dicho en el libro anterior. Pero es por la importancia que tiene. De hecho, hay una tradición que cuenta, el Midrash cuenta, que uno de los méritos que tuvo los hebreos para salir de la esclavitud en Egipto fue que nunca cambiaron sus nombres. Ellos mantuvieron la raíz de sus nombres intactas. Y una de las cosas que hace el mundo occidental es cambiarle el nombre a la gente por diminutivos del nombre o por apodos del nombre, que son formas despectivas. Y esos formatos despectivos tienden a degenerar la connotación del nombre y la función del nombre en el individuo. Y al nombrarlo, entonces, lo que hacen es burlarse y restarle energía al poder y a la capacidad que tiene el nombre. Entonces, dar un nombre a algo, y especialmente a un hijo, es un acto de profecía muy alto. Es un acto de profecía muy elevado. Y cuando se da el nombre, se llega a conocer el verdadero sentido de esa alma que ha venido a este mundo. ¿Entiendes? Entonces, pero eso también puede ser una forma de limitar el potencial del individuo según la connotación, según el nombre que se le da. Fíjense, por ejemplo, cuando la esposa de Jacob muere en el parto del último hijo, Benjamín, la idea de ella es ponerle Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob sabe que eso es una marca negativa. Y Jacob entonces le pone Benjamín, hijo de mis días más alegres. Te cambió la connotación de amargura que quería transmitir su madre. Y así vemos también a Jabes, que dice que su madre lo tuvo con dolor, y Jabes pidió a Hashem que le cambiara el nombre, porque el nombre habla de un potencial que tiene, habla de una función, de una misión, y te permite conectarte con eso a lo que tú nombras. Entonces, si no se posee un nombre
es difícil poderse relacionar con esa persona, ese animal o ese objeto. Fíjense que cuando nos presentamos a alguien, lo primero que damos es el nombre. No es lo mismo que una persona te vea de lejos, siempre pasar por frente de su casa, por ejemplo, y cree ciertos niveles de confianza al saludarte, solo porque te ve pasar, que cuando ustedes se presentan e interactúan y se dan el nombre. A partir de ahí, la relación se torna diferente. Ya la persona conoce algo de ti. Ya la persona sabe cómo te llama. No solamente te ve pasar, ahora él sabe cómo te llama. Y él puede llamarte, puede pronunciar tu nombre. Y cuando se pronuncia tu nombre, tú respondes a él. ¿Entiendes? Es tan importante que si tú vas caminando por la calle y alguien vocea un nombre X particular que no tiene nada que ver con el tuyo, ni siquiera vas a mirar. Pero cuando se pronuncia tu nombre, aunque no seas tú, instintivamente tú miras hacia atrás, miras hacia los lados, porque el nombre está conectado al alma, está conectado a la luz del alma. Entonces, el que los hijos de Israel hayan bajado a Egipto y se exprese que estos son los nombres. Fíjense, no dice estas son las personas, o esta fue la tribu, o esta fue la familia. Dice estos son los nombres. Él es Shemot. Estos son los nombres, por la importancia, la connotación que tiene. Y en Egipto, los nombres de las personas tenían que ver con un estado de la mitología. Todos los nombres de los egipcios estaban íntimamente ligados a su propia mitología, a su propia idiosincrasia. Sin embargo, este grupo de personas que baja a Egipto con nombres muy particulares y muy puntuales. Porque la mentalidad hebrea sabe que el nombre conecta con una luz poderosa, y esa luz existía desde antes de nacer la persona. Esa luz que cuando se nombre ese nombre para esa alma que desciende, se está trayendo proféticamente una luz que ya existía, y lo que hace la persona es nombrar esa luz. Ahora, si la persona nombra del lado de la oscuridad, el nombre tendrá una connotación negativa. Cuando no funciona el nombre, entonces es porque está ligado a una connotación negativa. Y es muy importante que el nombre tenga un sentido positivo. Incluso hay un midrash que dice que después que una persona muere, el Creador le pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y la otra pregunta que le hace es: ¿estuviste a la altura de la connotación del nombre? ¿Por qué? Porque uno de los propósitos de nuestras vidas, mientras estamos en este mundo físico, es desarrollar nuestros nombres a través de nuestras acciones. Entonces, cuando transformamos nuestra vida, cuando otorgamos crecimiento, otorgamos sentido, estamos desarrollando la función, la connotación del nombre. ¿Entiendes? Entonces, uno debe de asegurarse de que esté expandiendo su nombre y está viviendo a la altura del potencial del nombre. Lo primero que hay que hacer para eso es buscar el significado del nombre. Porque el nombre bueno va a ayudar. Y hay una tradición que enseña también
que si la persona se enferma, padece de alguna enfermedad en algún momento dado, es bueno cambiarle el nombre. Se cambia, porque cuando se cambia el nombre, se está cambiando la suerte de la persona. Se cambia la suerte automáticamente, porque la luz de conexión se transforma. Y si la luz que poseía ese nombre tenía cierta dificultad, al cambiarle el nombre, el alma adquiere una nueva fuerza. Entonces, el alma adquiere una nueva fuerza. De hecho, la misma parashá nos habla del evento en donde el Paró, después de que los hijos de Jacob comenzaron a multiplicarse y desarrollarse en Egipto, al faraón le dio miedo que ellos se aliaran con otra nación y vinieran los egipcios a ser esclavos de los hebreos. Entonces los hace esclavos e Israel comienza a vivir un periodo de opresión. En ese periodo de opresión, como la capacidad de procreación que tenían los hebreos por cumplir ese mandamiento de multiplícate y fructifícate y llena la tierra, ellos están cumpliendo ese mandamiento porque están viviendo en un momento de mucha bonanza que le permitía incluso tener un buen desenvolvimiento en el desarrollo social, en el desarrollo familiar, etcétera. Le llamó eso la atención al faraón y prohibió el nacimiento de niños. Y al prohibir el nacimiento de niños, los hebreos se vieron en una disyuntiva, porque debían de cumplir el mandamiento de procrear, que es un mandamiento de la Torá. Nosotros debemos de procrear. Y el propósito fundamental de una relación sexual tiene que ser la procreación, para multiplicar la especie en este mundo. Y en medio de esos acontecimientos, donde si nace un niño hay que esconderlo, etcétera, nace un niño hebreo llamado Tobía. Y ya no pudiéndolo ocultar más, para que no fuera descubierto, y hasta un vecino hebreo pudiera, por una recompensa que le dieran los egipcios, pudiera decir que en esa casa había nacido un bebé. Entonces sus padres meten al niño Tobía en una pequeña arca y lo lanzan al río. Se quedan a la distancia supervisando cuál será la suerte del pequeño Tobía. Y bien, miren lo importante que es el nombre, que cuando el pequeño niño Tobía es descubierto por la hija del faraón y ella decide criarlo, ella le pone un nombre propio, ella le pone Moshe, diciendo: lo saqué de las aguas. Lo saqué de las aguas. Tiene la connotación de los peces, de la multiplicación. Moisés, el nombre Moshe representa la multiplicación, como los peces. Por eso ella dice: lo saqué de las aguas. Y para ella tiene una gran connotación. Ese niño tiene una gran connotación para ella también, porque para los egipcios el río Nilo era como un dios, era el dios de la fertilidad, porque la agricultura, la comida, el alimento dependía del cauce, de la fluidez que tuviera el río. Entonces, encontrarse un niño en aguas, que es muy difícil que pueda salvarse, porque no puede nadar, no tiene capacidad de preservación por sí mismo,
era un acto milagroso, aún estuviera en esa canasta que fue depositada. Entonces ella atina a ponerle un nombre que vaya con una connotación metafísica trascendente y le llama Moshe al pequeño niño Tobías. Entonces, un buen nombre, un nombre kadosh, un nombre con una buena connotación, tiene la fuerza de bendecir la vida de la persona que lo posee. De hecho, no solamente tener un buen nombre, sino crear un buen nombre, o sea, crear una fama positiva, es importante. Es muy importante. Y cuando el nombre de la persona se pronuncia y ese nombre tiene un sentido, un significado bueno, tov, esa persona está siendo bendecida cada vez que se pronuncia su nombre. Entonces, si un nombre tiene una connotación positiva, cada vez que ese nombre se menciona, esa persona está siendo bendecida. Ahí está el secreto de la frase de Abraham: bendeciré a quienes te bendigan. ¿Por qué? Porque mientras él se llamó Abra, tenía una limitación. Abra significa padre de, no está definido. Sin embargo, Abraham, cuando se cambia el nombre a Abraham significa padre de multitud de personas. Entonces la connotación del nombre va siempre a limitar o a ensanchar las capacidades del alma del que lo aporta. Porque el nombre viene a ser como un ropaje que asume el alma para venir a hacer una misión a este mundo. Porque el nombre, el alma en el plano superior tiene su propio nombre. Pero el nombre que recibimos aquí es una investidura para una misión específica. De hecho, si el nombre tiene una mala connotación, una de las misiones del que lo porta es sobreponerse a esa mala connotación. Una señora que se llama Dolores tiene la misión de sobreponerse al dolor en la vida. Pero ella puede generar un estado de conciencia donde ella pueda cambiar el nombre y bendecir su vida. Porque cada vez que le dicen dolor, le están maldiciendo. Porque maldecir es decir mal. Y al mismo tiempo, esa connotación del nombre genera una conciencia de eventos dolorosos a su vida. Pero si ella crece en conciencia y decide elegir un Shem Tov, un nombre bueno, entonces la connotación cambia y cada vez que se pronuncia el nombre se está bendiciendo a ella, pero también el alma comienza a atraer a su vida nuevas condiciones de vida, nuevas situaciones. Ese es el secreto de que en el judaísmo, en el proceso de conversión, nosotros recibamos un nombre nuevo y que no se le llame por el nombre viejo, por el nombre antiguo a la persona que se ha convertido y ha recibido un nombre nuevo, porque es como si le estuvieran restregando su pasado en la cara. Entonces, y al que se convierte, al que hace teshuvá, no se le puede recordar su pasado. Es un pecado, es una transgresión muy grave. El pasado no se le puede recordar. Entonces, ese gesto que hace la hija del faraón
al descubrir al niño y ponerle un nombre propio, llamarlo por Moshe, y salvarle la vida, es un gesto muy elevado. Ella no lo identificó como un hebreo, ella lo identificó como un ser superior, un ser muy elevado. E incluso de por sí ya que una persona formara parte de la realeza en Egipto era algo muy exclusivo, muy especial. Hasta para la resurrección en el futuro, para ellos tenía una connotación diferente el que estaba en el palacio y el que era una persona común y corriente. Por eso es que vemos que en esas tumbas y los mausoleos, etcétera, como los egipcios los enterraban con sus prendas, sus ropas, sus libros, etcétera, porque para ellos el más allá es una experiencia de vida diferente, donde las posesiones que tú pudieras tener aquí la vas a disfrutar allá. Por eso ellos se enterraban con todas sus cosas. Pero ser parte de la realeza era algo de distinción, era algo muy grande. Y ella, cambiándole el nombre, está impidiendo que él sea marginado, aún estando en una posición de autoridad. Entonces, el nombre es muy importante, es vital, y tenemos que respetar a la persona que cambia de nombre por un proceso de conversión o por un proceso de mala suerte. Entonces, un proceso en donde no encuentra salida en la vida a ciertas situaciones y adopta un nombre nuevo, a ver si es que el alma está enferma y la luz del nombre corrige esa enfermedad que tiene entonces esa neshama, esa alma. Entonces, en la narrativa de la Torá vemos que Yochebed es llamada para criar a su propio hijo. Es un llamado para ella criar ahora a su propio hijo, y con esa oportunidad puede ella de forma oral enseñarle tradiciones a su propio hijo, para que su corazón no se corrompiese en el palacio real. Y sin imaginarse, ella está educando y criando al Redentor y Libertador que ellos habían estado esperando por tanto tiempo, porque sabían que Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería esclava en tierra ajena, pero que un día el Eterno los visitaría y lo haría salir de Egipto o del lugar donde estarían. Entonces, la visión que tienen estas dos mujeres hay que destacarla. Cada una tiene una visión. Yochebed tiene la visión de preservar pedagógicamente las tradiciones de su pueblo a Moshe mientras le cría, y la hija del faraón tiene la visión de reivindicar a ese niño sin que se le recuerde su pasado de esclavo. Tenemos dos grandes mujeres en esta escena de la parashá de la sesión de esta semana, y una tercera que es Zípora, la que posteriormente se convierte en la esposa de Moshe. Luego la Torá nos dice que Moshe reconoce su estatus hebreo, se da cuenta de que él es hebreo, que su familia es esclava, y se da cuenta del proceso de desigualdad que estaba viviendo el pueblo esclavo, el pueblo hebreo, que para la antigüedad, hoy nosotros leemos sobre la esclavitud,
Y para nosotros es como un concepto, porque no conocimos ese tipo de esclavitud. La esclavitud de hoy en día es más sofisticada, porque al esclavo se le dio libertad para mantenerse el mismo, y se le ha permitido generar creencias, estudiar, etcétera. Pero el esclavo de la antigüedad no tenía derechos, porque su patrón era su dueño literalmente. Tanto así que, como hablábamos esta mañana, los inquisidores del catolicismo en la Inquisición, cuando llegaron a América, a evangelizar América, mataban a los aborígenes que habían hecho esclavos, justificando su muerte diciendo que no tenían almas, que eran personas sin almas. Y por lo tanto, como no tenían alma, y el alma es la que va o al cielo o al infierno, según ellos, podían morir como un animal. Y ellos disponían de la vida de los esclavos. Entonces, en ese tipo de cultura, de ideologías, se desarrolla el liderazgo de Moisés. Un liderazgo que el mismo faraón estaba maravillado de la conducta de Moisés, de cómo Moisés servía a los deseos del rey. Pero esa capacidad, esa educación que recibió dual de su madre biológica, Jochebed, y de su madre egipcia, le llevó a crear un pensamiento crítico. Y llegó un momento donde nos dice la Torá que él vio a un egipcio golpeando a un hebreo y se metió y le quitó la vida al egipcio. Aunque dice el Zohar, tomando en consideración el texto del Zohar, el Zohar dice en esa porción que matar al egipcio es una metáfora para referirse a que Moisés rompió con su identidad egipcia y abrazó la cultura hebrea, que es un proceso de vida que todos nosotros tenemos que vivir. En primer lugar, en el plano físico, matar el cristiano, el religioso, el pagano que está en nosotros, por la educación pagana que hemos recibido en las naciones, y dejar que crezca, que salga, que surja el alma hebrea, el hombre hebreo, el ser hebreo en nosotros. Porque el hebreo no tiene que ver con una religión. Ser hebreo tiene que ver con un estado de conciencia. La palabra hebreo, que viene de la raíz ivrit, es el que viene del otro lado. Un hebreo es una persona que está del otro lado de la corriente de la sociedad. Moisés se despertó dándose cuenta que la justicia social que había en Egipto no era correcta y que el trato a los esclavos no era correcto. Moisés despertó en su alma el entendimiento de amar al prójimo como a uno mismo. Y él no diferenció entre clases. Él no se sintió superior a los demás porque se había criado en el palacio real. Él no abochornó a nadie, al contrario, él defendió a los más débiles. Tanto así que tiene que salir huyendo de Egipto. Llega a Madián, y en Madián, sirviéndole a Yetro, siendo él un príncipe de Egipto, se pone a los servicios de un sacerdote en una provincia extranjera que no representaba ni el 1% de dignidad que representaba la realeza de donde había salido Moisés.
pero él se convierte en sirviente de Yitro, le cuida las ovejas, y cuidar las ovejas de Yitro le dio el mérito a Moshe de tener el encuentro con Hashem en la salsa ardiente, que es una tremenda enseñanza para nosotros. ¿Cuál es el trabajo espiritual que nosotros no hemos valorado, que debiéramos de realizar, que nos dé el mérito de poder conocer a la divinidad como debe ser conocida en nuestras vidas? Moisés cultivó el mérito siendo sirviente de Yetro, no discriminando las diferentes clases sociales, sino en la justa medida, siendo crítico en lo que es el estatus que la divinidad tiene de los seres humanos, sin acepción de personas. Y ese mérito le permitió a él ver el rostro de Kadosh Baruj Hu, metafóricamente, una llama que ardía. Y a partir de ese momento, entonces, toma sentido la vida de Moshe. Porque a partir de ese momento, la revelación de la divinidad, la iluminación de la conciencia de Moshe, que es lo que representa la salsa que ardía, esa iluminación de su conciencia, le llevó a ser consciente de la necesidad de romper con la esclavitud. Para nosotros, el sentido que eso tiene es que nosotros necesitamos elevar nuestra conciencia para salir de nuestras áreas de carencia. De la única forma que podemos salir de las áreas de carencias en nuestro comportamiento, en nuestras vidas, es provocando una iluminación de nuestra conciencia. Y el primer paso para iluminar nuestra conciencia es la humildad. Ser humildes y estimar a los demás como superiores a uno mismo. No creerse exclusivo, no creerse los únicos, no creerse la última Coca-Cola del desierto. No creerse ese delirio de grandeza, sino en humildad. Crecer y desarrollarnos en humildad. Ese es el primer fundamento para lograr tener una iluminación de conciencia que nos lleve a erradicar plenamente el egipcio que está en nosotros. Erradicar de raíz esa área que nos tiene en esclavitud, que no nos permite avanzar, no nos permite desarrollarnos, no nos permite ser 100% alegre, lo que bloquea nuestra felicidad, lo que bloquea nuestra bendición, lo que bloquea nuestro desarrollo. Para romper eso hay que ser humilde. Hay que crear la conciencia de la humildad, de la simpleza, de ser simple y estimar a los otros como superiores. Darle el lugar de honor a los demás y no buscar nosotros mismos el lugar de honor. No buscar el reconocimiento. Que el único reconocimiento que podamos tener es el reconocimiento que Hashem nos dé a nosotros directamente de la divinidad. Como está escrito en palabras de Yeshua, gloria de los hombres no busco, sino la del Padre que me envió. Ese es el camino de la iluminación y la trascendencia al que nosotros estamos llamados a recorrer. No hay otro camino. Está escrito, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Yeshua, el cual siendo forma de un juez, no estimó el ser el juez supremo, sino que se despojó a sí mismo, dejó el título y tomó la forma de un sirviente. Y estando en la condición de sirviente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Lo mismo que hizo Moshe. Moshe no estimó el ser un juez
o un príncipe de la corte del faraón. Él se humilló a lo sumo y fue un sirviente de Yitro. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le llamaron el libertador. Y se habla hoy de la Torá de Moshe. Entonces muchas veces nosotros estamos buscando la iluminación por el camino incorrecto, porque queremos vanagloriarnos, queremos demostrar que sabemos, queremos opacar a otros, queremos debatir con otros. Y ese es un camino equivocado para buscar la iluminación. Mientras más humildad tengamos, más grandes seremos. Porque está escrito: el que se humilla será engrandecido, pero el que se engrandece será humillado. El que se engrandece será humillado. Usted se imagina que Moshe llegue a la casa de Yitro y Yitro le diga: mira, mis hijas son las que cuidan las ovejas. Ahora, como hay un hombre aquí, pues te toca a ti y te vamos a dar alojamiento. Y Moisés diga: pero usted no sabe quién soy yo. Yo soy nieto del faraón. Yo tenía sirvientes a mi cargo. Yo soy un príncipe de Egipto. Incluso la ropa que tenía puesta lo denotaba. Pero no, Moisés fue humilde y se convirtió en siervo, en sirviente de Yitro, al punto que cuando la Torá habla de Moisés dice: mi siervo Moisés, mi sirviente Moisés. Dios le llama a Moisés mi sirviente. Y Dios dice de Moisés: no hay otro más manso en toda la tierra como él. Como cuenta el Midrash, que dice que cuando el ángel de la muerte fue llamado para que trajera a la presencia del Eterno al alma de Moshe, el ángel de la muerte le dijo: Ribonón Sherolam, con el mayor respeto que usted se merece, yo no me atrevo a ir a buscar el alma de Moisés. Un hombre que usted mismo dijo que no hay otro más manso que él en toda la tierra, yo no voy. Y buscó, le estaba dando méritos a varios ángeles para que bajaran a buscar a Moisés. Dijeron: ay, no podemos. Y el Eterno tuvo que vociferar desde su trono: Moisés. Y el alma de Moisés se desprendió del cuerpo y subió a presentarse delante de su amo. Ese nivel de grandeza se logra con la humildad. Se logra con la humildad. Y cuando analizamos el texto que tenemos delante de nosotros de esta Parashá Shemot, nos damos cuenta que la humildad es un distintivo en esta sección. Porque usted sabe lo humilde que es que la hija del faraón preste cuidado de un hijo de esclavo, que ella sabía que era un hijo de esclavo. Ella fue humilde y lo tomó y lo crió como su hijo, y nunca le dijo: mira, muchacho, tú me tienes cansada, tú no sé para qué yo te recogí de ahí, tú siendo un hijo de esclavo, mira todo lo que yo te he dado. No, lo amó como su propio hijo, al punto que cuando Israel salió de Egipto, salió con ellos y creía en Moshe, tenía sus esperanzas puestas en ese muchacho que ella crió. Tuvo humildad, siendo una reina, una doncella del palacio, tomó a ese niño y lo cuidó como si lo hubiera parido ella misma. ¿Y qué decimos de Jocabet? La humildad de Jocabet, de ver a su hijo en manos de otra mujer y criarlo para que la vida de su hijo no corriera peligro. Esas son mujeres de Torah, esas son mujeres virtuosas. Ese es el ejemplo de las mujeres piadosas de la antigüedad que debemos de emular en esta generación. Ese es el tipo de mujer, el esquema de mujer que nosotros tenemos que fomentar en esta generación. Una mujer que luchó para preservar la vida de su generación. Que nos cuenta el Midrash que Miriam, hermana de Moshe, le dice a Amram: papá, los ancianos y tú
están cometiendo un crimen mayor que el del faraón. ¿Cómo así, hija? Claro, porque el faraón prohibió tener hijos, pero ustedes con la prohibición de tener relaciones sexuales están prohibiendo tener hijas. Y Amran y los ancianos entonces cambiaron el decreto para que los varones hebreos se llegaran a sus mujeres cuando llegaran del trabajo y no se detuviera la reproducción de los hebreos en Egipto. El alma no puede detenerse de descender a este mundo, porque el alma viene a este mundo a incorporar en este mundo la conciencia de la divinidad a través de los valores y de la conciencia moral. Cuando las filosofías y las estrategias de este mundo buscan la forma de reducir la población, buscan la forma de que las personas usen anticonceptivos, usen preservativos, etcétera, para que se pierda la semilla espiritual, limitar el descenso de almas que vengan a este mundo a glorificar al Eterno y a integrarle a este mundo valores éticos y morales del reino de los cielos. Eso es terrible. Porque la Torá nos dio una orden: Pur urubut umilut. Multiplícate y fructifícate y llénalo. El mundo tiene que ser lleno de almas que ministren la presencia de Dios en esta tierra. Porque el mundo es un recipiente, la tierra es un recipiente que está hecha para recibir de la luz divina. Pero los encargados de hacer descender la luz divina a este mundo somos nosotros. Y comenzamos ese proceso de descenso de la luz con la procreación, luego con nombrar al niño que ha nacido. Y en ese desarrollo que va teniendo el alma, ese desarrollo permite que se integre a este mundo la conciencia moral de la divinidad. Tener un hijo, tener una familia, traer un alma a este mundo no es un juego. No es un juego. Es una virtud espiritual. Es una virtud espiritual. Tener un hijo es una oportunidad de reflejar la luz de la divinidad. Ponerle un nombre correcto, un nombre saludable, es una oportunidad de conectar la luz de la divinidad con la luz de esa alma. Que ese hijo pueda cultivar la humildad a través de las enseñanzas que recibe por vía de sus padres. Es un mérito muy elevado que le va a llevar a elevar su conciencia. El ser humilde no te hace menos. El ser humilde te eleva en los mundos espirituales. Nunca el arrogante ha tenido un final feliz. Goliat fue arrogante y murió. Saúl fue arrogante y murió. Mientras que los humildes, su memoria permanece en el tiempo. Su memoria permanece en el tiempo. No nos podemos dejar engañar y envanecernos por cosas que hayamos logrado o por entendimiento que tengamos. No nos creamos más que nadie, no nos creyamos que somos superiores a nadie. Estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Que hay una gran sabiduría, una gran virtud ahí. Y todavía vemos como la humildad vibra en esta sección que Hashem le dice a Moshe:
vete donde el faraón. Dice, ¿quién yo? Manda a otro. Te ruego que mandes a otro. Porque yo no tengo facilidad para hablar. Yo no sé expresarme. Yo no conozco la diplomacia que tiene el nuevo faraón. Yo no sé cuáles son los códigos legales, cuál es la jurisprudencia para ir a hablar al juez supremo de esta tierra, que es el faraón. Porque la gente como que lee la Biblia como si fueran muñequitos. Y hay que ubicarse en el tiempo. Un emperador, como lo era el faraón, es el que pone las leyes en el mundo. Es por su palabra que se gobierna todo. Y tiene una corte de consejeros que el día entero se la pasan organizando el funcionamiento de la vida de todos los que están debajo de ellos. Y juzgan y emiten sentencias y decretos, etc. Y para relacionarse con ese nivel hay que tener un conocimiento jurídico. Hay que tener un conocimiento de ciencias. Hay que tener un conocimiento de magia, de astrología, de toda la cultura que hay. Por eso es que el Eterno le dice, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Tíralo. Se convierte en serpiente, pues agárralo. Para que él entienda que él está puesto al mismo nivel que la corte del faraón. Pero es Hashem quien ve el potencial en Moshe. No es Moshe que se gloria de su potencial. Nosotros no podemos gloriarnos del potencial o del talento que tengamos. Tiene que ser otro el que lo vea en nosotros. Pero nosotros no podemos hacer las cosas sirviendo al ojo, queriendo agradar a los hombres. Nosotros tenemos que hacer las cosas de un corazón sincero, queriendo agradar al Eterno. No es para que me vean que yo voy a observar la Torá. Es en mi integridad. Es por mi deseo personal, por mí mismo, por agradar al Eterno. Mi vinculación con la espiritualidad no puede ser detrás de algo, de algún reconocimiento, de algún logro. Mi vinculación con la espiritualidad tiene que ser por amor a Dios. Por amarlo a Él. ¿Te ve? Entonces, la muestra de humildad que da Moisés en esta sección y en la próxima sección es impresionante. El mismo creador del universo le está diciendo a él, ven, yo te envío donde el faraón. Dice, busca otra gente. Busca otro. ¿Cómo va a ser? Es que yo no sé hablar, yo no conozco los códigos legales que hay actualmente. Y no tengo internet. El internet no llega aquí para descargarlo en PDF y estudiarlo antes de ir. Para saber cuáles son las leyes que yo voy a debatir con él para que pueda dejar ir a los esclavos. Entonces, el individuo tiene que verse como polvo y ceniza delante del Eterno. No nos podemos envanecer. No podemos creernos que somos exclusivos y rechazar a la gente. Y que si este no piensa igual que yo no quiero saber de esa persona. No. Eso es transgresión de la Torá.
Una cosa es que yo no haga lo que esa persona hace y otra cosa es rechazar a esa persona. Yo no voy a hacer las prácticas religiosas que él hace porque son una distorsión de la Torá. Pero a él como persona yo no lo voy a menospreciar. Porque si lo menosprecio a él, mi justicia de la Torá es nula. Mi justicia, Hasbe Shalom, es nula. Y mi justicia de la Torá tiene que ser correcta, pura. Tengo que tener una conciencia equitativa, en donde yo me pueda ver en mi justa medida y yo pueda ver al otro en su justa medida, porque es el individuo, es el ser lo que importa y no el hacer. Es quien somos. Moshe estaba claro en eso. A Moshe no le afectó de que yo soy príncipe, yo no puedo estar pastoreando ovejas, no. Él lo asumió con humildad. Se dio cuenta que era hebreo, lo asumió con humildad. Y se identificó automáticamente con su pueblo. Otro le ha dicho, bueno, eso fue el pasado, la suerte me favoreció y yo soy príncipe, nadie tiene que saber eso. Puedo seguir aquí tranquilo, no. Sacó la cara por su pueblo, se identificó por su pueblo, mató por su pueblo, se fue fugitivo por su pueblo y regresó a buscar su pueblo. Ese es el camino del siervo de Dios. ¿Cuántas vidas estamos impactando con nuestra humildad? Dándole por gracia lo que estamos recibiendo desde una perspectiva integradora y no excluyente. ¿Cuántas personas están siendo afectadas positivamente en nuestro entorno por lo que estamos conociendo? ¿Cuántas personas están glorificando a Hashem por lo que nosotros estamos proyectando? Nos hemos envanecido en el conocimiento. Creemos que somos únicos porque encontramos la Torá y al Mashiach y hemos salido del cristianismo. O somos humildes como Moshe y tenemos la capacidad de ser sirviente de quien sea, con tal de que sea el servicio a Hashem. Quiera Hashem, el Dios de Israel, que se abra nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestros corazones le den cabida a la actitud correcta en el momento correcto, para que nuestra conciencia se ilumine saludablemente y no se ilumine basado en la manipulación peligrosa de nuestro ego. Que Dios, el Dios de Yeshua, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, nos bendiga a todos nosotros en este Shabbat hasta el día de la manifestación del Mashiach Yahoshua. Shabbat Shalom.